Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas. Nuevamente estamos reunidos para poder compartir con ustedes la palabra del Señor y eso nos pone contentos. Gracias al Señor. Estamos mirando el libro de los Hechos de los Apóstoles y bueno, empezamos una hora más tarde. Y la verdad es que fue provechoso porque estuvimos hablando con unos hermanos y bueno, y eso fue provechoso para ellos y también para mí, hermano. Gloria al nombre del Señor. Muy importante que sepamos atender las cosas no de esta forma a veces, porque así el Señor prepara. Les saludo, hermanos, a cada uno de ustedes, esperando que cuando vean esta predicación, estas palabras les bendiga grandemente. Un abrazo le mando a cada uno, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y después empezamos. Saludo a todos los hermanos y hermanas que conozco, al pastor Floriana, al pastor Cabral, al ministerio de Dios es Señor bendiga grandemente cada uno de ustedes, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta hora para pedirte, Señor, que tú bendigas, Señor amado, la vida de cada hermana, de cada hermano, mi vida, Señor, que bendiga a los hermanos que estuvieron con nosotros recientemente y que le abras el entendimiento y que ellos puedan, Señor amado, alcanzar, Señor, cada día, Señor, esto que es el Evangelio de la Gracia. Dame sabiduría y entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos leyendo en el capítulo 20 del libro de Mateo, capítulo 20 del libro de Mateo. Y dice Pablo, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Se acuerdan? Que ahí más o menos creo que terminamos ayer. Por tanto, mirad por vosotros, este es el consejo que Pablo le da a los ancianos. Mirad por vosotros, le dice el apóstol Pablo a ellos. Y era un consejo bastante razonable que Pablo le daba a ellos. Pues dice, y de vosotros se levantarán, dice, hombres, de vosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas para llevar a los discípulos detrás de sí. ¿No? Y eso dice en el versículo 30. ¿No? Y Pablo les aconseja a los hermanos ahí en la iglesia y les dice a los ancianos, se van a levantar hombres de entre vosotros, dicen, de entre vosotros, fíjese usted, ¿cómo podía hacer eso? Porque ya Pablo ya venía observando, ¿no? El Espíritu Santo seguramente que ya le estaba dando indicaciones con respecto a eso, de que habían muchos hermanos que ahí no eran sinceros, que no eran verdaderos. Entonces dice, se levantarán después de mi partida, ¿no? Y entre vosotros se levantarán hombres hablando cosas perversas para llevar a los discípulos detrás de sí, perversas, ¿no? Pervertido, es decir, que no son verdad y que pervierten, es como que cambian la verdad por la mentira o cambian lo que es verdaderamente de Dios por interpretaciones humanas, pervierten. Se levantarán de entre vosotros, de entre nosotros. ¿Y cuántos se levantaron así? Hombres que pervierten la verdad, hombres que verdaderamente se dejaron corromper, no tuvieron en cuenta el consejo del apóstol Pablo. Y de entre vosotros mismos, dice, se levantarán hombres hablando cosas perversas para llevar
para llevar a los discípulos detrás de ti, ¿no? Y fíjese que estaban estos pervertidores ante el apóstol Pablo en aquel tiempo, ¿no? Y os preguntamos, ¿o eran otros de otra asamblea? Como sea, ¿cómo pueden los hombres, no conociendo a la vida del apóstol Pablo, cómo pueden los hombres conociendo su entrega, no a su vida desde que entró en Asia, cómo pueden los hombres, habiendo Pablo predicándoles el evangelio maravilloso de la gracia, ¿no? Y cómo estos hombres se atrevieron, siendo que Pablo tenía hermanos que lo rodeaban, hermanos que lo ayudaban, ¿no? Hermanos que eran sus acompañantes, ¿no? Cómo ellos se atrevieron a estar en medio de la asamblea, porque estaban ahí. Tal vez, digo yo, estarían ahí. Ahí, tal vez sentados delante del apóstol Pablo, estos pervertidores. ¿Usted cree que eso no pasa hoy? Hoy pasa también. Hoy hay en medio de nosotros personas que nos escuchan no para conocer la verdad, sino para pervertir la verdad. Hay personas que vienen y nos escuchan no para rendirse a esta gracia, sino para pervertir la gracia. ¿No? Para interpretarla conforme a su pensamiento humano, para rebajarla a sus apetitos, a sus deseos, ¿no? Para eso la pervierten, gloria al nombre del Señor, y ellos están en nuestras iglesias, y usted los ve ahí, parecen tan fogosos y parecen tan fieles, pero lo que ellos están buscando solamente es pervertir la gracia, y a veces lo hacen por ignorancia, y a veces lo hacen con conciencia, lo hacen. No, yo creo más bien por la ignorancia de ellos, porque no se dan cuenta que al no recibir la gracia así pura, a resistir, ¿no? la guía del Espíritu Santo, al resistir el orden establecido por Dios dentro de la iglesia, ellos se pervierten el Evangelio, y después ya ellos buscan conocimiento no para rendirse, no para alcanzar aquellas cosas que pueden alcanzar, no, sino para pervertir la gracia. Y lo miran al hombre, al pastor, y no se dan cuenta que el mensaje no es del pastor, sino es de Dios, pero cuando se levantan contra el pastor, pervierten también el evangelio de Dios. Y entonces fíjese el daño que hacen estas personas. Pero esto pasaba ahí en la iglesia, no era la iglesia, espere que ahora le digo, en el capítulo 20. Vino a Grecia, después fue a Siria, y bueno, lo acompañaron algunos hermanos, y en Filipos, dice, nosotros pasados los días de los panes y levadura navegamos de Filipos y venimos a Troas, 5 días donde estuvimos 7 días. Y el día primero de la semana junto a los discípulos partí el pan, bueno, todo eso, el apóstol Pablo, y navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Chío, y bueno, y estuvo en Asia, y enviando desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos. Enviando desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos. Quiere decir que él estaba en Éfeso. Acá él estaba en Éfeso. Enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Entonces fíjese, y ahí en esa iglesia, ahí entre los ancianos, entre los ministerios, ahí estaban aquellos hermanos que se iban a levantar, ¿no? Con pensamientos perversos contra la doctrina de la gracia, contra el evangelio de la gracia. ¿Y usted cree que no va a pasar eso? Eso pasó y va a seguir pasando. Hablando cosas perversas para llevar discípulos detrás de sí. Para eso hacen. ¿Y cuánto han hecho de eso? ¿Cuánto han venido a la iglesia y nos han sacado los hermanos de la congregación que pertenecían a esta iglesia y se los llevaron?
Los sacaron del medio de nosotros y los llevaron. No, gloria al nombre del Señor. Que el Señor tenga misericordia. Y entonces, fíjese que ellos estaban ahí. Y se levantaron en contra del Evangelio de la gracia de Dios, en contra del Evangelio que Pablo predicaba. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Él predicaba el Evangelio con sus compañeros, ¿no? Y también predicaba todo lo relacionado a la recompensa que iban a recibir. Pero esto no les importa, ellos se degradan a sí mismos, ¿no? Ellos se envalecen a sí mismos, ¿no? Porque ellos no les importa la verdad. Ellos, con tal de que puedan llevar detrás de sí a los hermanos, ellos, la verdad no les importa la edificación del cuerpo de Cristo, no les importa la unidad de los santos, a ellos no les importa eso. Entonces la única ganancia que ellos quieren tener son las personas, son las almas, es como el diablo, ¿vio? El diablo no les importa nada, no les importa la verdad, no le importa la iglesia, lo que le importa son las almas, ¿no? Las almas. Y entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma, toma lo que es tuyo, pero las almas son mías. Las almas son mías, no son tuyas. Y él quería las almas, no, pero Abraham no se las dio. Gloria al nombre del Señor. Y sabemos que esos pervertidores, ellos que están con nosotros, ellos no cuentan al hombre viejo muerto, ¿no? Ellos no lo echan al hombre viejo, ellos siempre lo mantienen ahí escondido al hombre viejo, dentro de sus almas, dentro de sus corazones. Y la vida de Cristo no es real en ellos, no es real la vida de Cristo. Ellos tienen a Cristo en el espíritu, pero en el alma ellos tienen la vida del hombre viejo, tienen dos naturalezas en ellos. Y al tener al hombre viejo en ellos no tienen escrúpulos ellos, ¿no? De conciencia. Ellos no les importa lo que los hombres piensen de ellos y tampoco temen a Dios de ninguna manera. Entonces el apóstol Pablo desaconseja a los hermanos o a los ancianos en Éfeso, ¿no? Y que era de un valor muy especial. Porque no tenemos que pasar por alto el consejo que Pablo le da a los hermanos, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, si realmente queremos ordenar la iglesia. Si queremos establecer el orden puesto por Dios en la iglesia, tenemos que atender muy bien al consejo que Pablo le da a estos ancianos. Y entonces le dice, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño, ¿no? Y de todo el rebaño, el cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, apacentar la grey del Señor, que Él compró por su propia sangre. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Y eso dice en el versículo 28. Fíjese el consejo que le da. Tened cuidado de vosotros mismos. ¿De quién se tiene que cuidar usted? De usted mismo. De usted mismo se tiene que cuidar. Yo no ando buscando enemigos para cuidarme de mis enemigos, porque yo sé que en mí está mi enemigo, que es la carne misma. La carne misma. Mi carne es mi enemiga. ¿No? Pero este es un enemigo que tengo bajo esclavitud, para que sirva a Dios, no para que haga lo que ella quiere. Y eso lo logro por medio de la sujeción al Espíritu Santo, de mi comunión con el Espíritu Santo. Señor, me ayude cada día, hermanos. Cada día, por eso tienen que orar mucho por mí, hermanos, para que yo no salga nunca de esta vida. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño. Y del rebaño tenemos que tener cuidado. De los hermanos, de las hermanas, de los niños. Tenemos que cuidar, tenemos que decirles la verdad, tenemos que exhortarles, tenemos que fortalecerles, tenemos que animarles, tenemos que enseñarles, tenemos que adoctrinarlos a los hermanos, cuidarlos a los hermanos, a las hermanas. Tener cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño, el cual el Espíritu Santo, hermano. ¿Quién nos puso? El Espíritu Santo nos ha puesto a nosotros, nos ha hecho obispos,
vio los ancianos, son obispos, son pastores, a apacentar la grey del Señor que Él compró con su sangre. Entonces ahí está el fracaso de muchos siervos de Dios, ¿no? No importa lo que sean, si son obispos, si son ancianos o si son evangelistas, primeramente se debe prestar atención, ¿no?, a la primera parte de lo que el versículo dice, no teniendo cuidado de sí mismo, ¿no?, de una manera adecuada. Nosotros tenemos que tener un cuidado de nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros no podemos consultar con nuestros propios pensamientos, no podemos buscar nuestra propia comodidad, nuestro propio confort, no podemos hacer eso. Nosotros como ministros de Cristo, nosotros somos ministros locales, de las iglesias locales, debemos tener cuidado de nosotros mismos, ¿no? En todo tenemos que cuidarnos, que el Señor nos ayude. Y hay algunos puntos en los cuales nosotros tenemos que observar para que no seamos tropiezo a la iglesia y no podamos ser tropiezo al Evangelio de la gracia. Nosotros primero necesitamos aprender el camino de la victoria sobre el mundo, ¿no? Sobre el mundo y sobre el pecado. Tenemos que aprender el camino de la victoria sobre el mundo y sobre el pecado. Porque si no, nosotros no vamos a poder ayudar a aquellos que vienen de allí, ¿no?, que vienen de esos lugares. Si no, nosotros no sabemos cómo vencer al mundo, si no sabemos cómo vencer el pecado, ¿cómo vamos a ayudar a los hermanos que llegan? Nosotros como siervos de Dios ya tenemos que saber cómo un pastor va a caer en pecado. ¿Cómo un pastor va a hacerse uno con el pecado? Él ya tiene que tener victoria sobre el pecado todos los días. Cada día, gloria al nombre del Señor. Y eso no lo tenemos nosotros por nosotros mismos, sino por nuestra comunión con el Espíritu Santo. Porque el pastor debe vivir una vida separada, una vida muy separada. Que el Señor nos guarde, hermano. Ore mucho por mí también para que yo pueda mantenerme con la ayuda del Señor, porque la verdad que somos débiles, pero en Cristo todo nos fortalece. No, Él nos fortalece, el Señor nos fortalece. Por eso está la amonestación, ¿no?, en 2 de Timoteo 2:2, huye de las pasiones juveniles. ¿A quién le dice? A los ancianos. Huye de las pasiones juveniles. No le dice a un joven. Está hablando con los ancianos. Huye de las pasiones juveniles, ¿no? Y esto tiene lugar, al ministerio, tiene lugar a lo que el apóstol Pablo le está hablando al ministerio, amados. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso debemos nosotros con cuidado andar y hablar estas cosas. Nosotros somos viejos, pero tenemos que tener mucho cuidado con las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Y esto tiene un significado ministerial. A los ministros le está diciendo ese. Muchos hermanos que estuvieron muchos años en el camino del Señor, aún no se rinden. Aún ellos le dan lugar a los deseos de la carne. Se dan el gusto en la carne. Y eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guarde. Por eso es muy importante que cada palabra se cumpla en nosotros. Es muy importante amar a nuestra esposa. Es muy importante tratarla como un vaso frágil. Es muy importante la comunión que tenemos con ella. Es muy importante la relación que tenemos con ella. Ella nos guarda, ella, la esposa de nosotros, nos cuida mucho a nosotros, hermanos, amados. Por eso esto no es fácil. Pero le está hablando a los ancianos, ¿no? Porque muchos que son ya grandes, hombres grandes, que se dicen siervos del Señor y que tal vez lo sean, todavía no han podido vencer la carne, todavía no han podido vencer al mundo. Y por eso después dejan mal parado el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Algunas veces las tentaciones son más fuertes en los últimos días de nuestra vida.
A veces pensamos que las tentaciones de la carne más fuertes ocurren cuando somos jóvenes, pero a veces ocurren, en algunos casos ocurren en los últimos días de vida de un creyente, de un anciano, que se ve tentado por todos lados, ¿no? Es como que se despertó al final de su vida, se despertó los deseos de la carne. Que tenga cuidado, hermano, eso, que el Señor nos ayude, ¿no? En el principio tenemos lucha, pero si nosotros no vencemos en el principio, en el final de nuestra vida vamos a tener doble lucha todavía. Gloria no, por eso tenemos que huir de las pasiones juveniles. ¿Vio? Por eso tenemos que tener también en cuenta lo que Pablo le escribió en 2 de Timoteo, ¿no? Capítulo 2, 22. Usted léalo a eso. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Tenemos que aprender la victoria sobre el mundo y sobre el pecado. Después tenemos que aprender la palabra de Dios. Tenemos que aprender la palabra de Dios en cuanto a la doctrina, a la enseñanza, a la instrucción. ¿Pero qué instrucción? A la doctrina práctica, a la enseñanza práctica, a la vida práctica. Tenemos que aprender todo eso, primero, o segundo, mejor dicho. Segundo punto para mí es ese. Tenemos que aprender todo lo que está relacionado con la vida práctica. Así como hacer, ¿no? Cómo hacer que la prueba en nuestra vida o en nuestra vida de ministerio, cómo hacer la prueba de nuestra vida de ministerio, tenemos que saber cómo hacer eso. Porque la mayoría de los hermanos somos descuidados, ¿no? Acerca de la verdad. No, nadie analiza todas estas cosas. Estas cosas son muy pesadas, analizarlas, hablar sobre estas cosas son muy pesadas, pero sin embargo es necesario, ¿no? Porque el siervo de Dios tiene que ser ejemplo. Pablo les dijo a ellos, y dice, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis que desde el primer día que entré en Asia he estado con vosotros por todo el tiempo sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y tentaciones que me han venido sobre las acechanzas de los judíos. Como nada que hubiese útil he rehuido de anunciar y enseñaros públicamente por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. ¿No? Y hay muchas cosas más que dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿no? Nosotros tenemos que conocer la verdad de la vida práctica. La realidad de la vida práctica, tenemos que saberlo nosotros. Porque si no, ¿cómo vamos a ayudar a los hermanos que vienen entrando? Si usted tiene un pastor que cae en pecado, si usted tiene un pastor que cae en adulterio, que cae en fornicación, ¿no? ¿Qué ejemplo de vida tiene usted ahí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con un pastor que cae en pecado, que cae en fornicación? ¿Y lo vamos a condenar? No, no lo vamos a condenar, lo vamos a ayudar. Pastor, levántese, pastor. Ocupe su lugar, sea ejemplo a la grey. No, porque es fácil condenarlo y que bueno, que aprenda a vivir como un siervo del Señor, que sea ejemplo. Usted lo tiene que ayudar al pastor. Si es que es un pastor verdaderamente levantado por Dios, por supuesto. Gloria al nombre del Señor, pero eso es otra cosa. Entonces nosotros vemos que nosotros, el segundo punto, que tenemos que entender la vida práctica, tenemos que entender que tenemos que asimilar la verdad real. Tenemos que estudiar de alguna manera, porque estudiar es un trabajo duro. Tenemos que meditar la palabra, eso es un trabajo muy duro. Porque muchos siervos de Dios se rinden a la pereza, ¿no? Ellos prefieren dar opiniones de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, y entonces, ¿por qué? Porque no han meditado lo suficiente en la palabra del Señor. No hablan cosas que ellos piensan, que ellos sienten, y no hablan conforme a la palabra. Y eso el siervo de Dios tiene que cuidarse de esas cosas. Pablo le decía eso a los hermanos, a los ancianos. Le enseñaba, no sean perezosos, no
No debían ser ignorantes de las Escrituras, no podían serlo. Porque entonces, por eso exclamó el apóstol Pablo muchas veces, no os tendrá por ignorante. Tenemos que ser capaces de decir las mismas cosas que Pablo. Pablo fue un hombre muy preocupado y ocupado en su ministerio, no en su apostolado. Él fue responsable de su ministerio, no de lo que Dios le había dado a él. Y ahora nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que ser responsables. Que el Señor me ayude primeramente a mí. Ore mucho por mí, hermano. Ore mucho por mí para que yo no desatienda nunca estas cosas, hermano amado, hermana amada. Que nunca vaya a dejar mal el Evangelio de mi Señor, de mi Señor Jesucristo. Que nunca vaya a hacer una cosa así, ¿no? Entonces, y en el tercer punto, nosotros debemos ser ejemplo. Nosotros debemos predicar y demostrar lo que predicamos. La doctrina la tenemos que demostrar nosotros en nuestra propia vida, en nuestro santo andar, ¿no? Nosotros tenemos que hacerle ver a los hermanos, le decía Pablo a los ancianos, ustedes tienen que demostrarle a los hermanos lo que es andar en el Espíritu. No, hay algunos hermanos y hermanas que hablan muy fino, muy bien hablan algunos oradores. Y ellos pueden reunir y pueden captar, por así decirlo, una multitud. Ellos pueden hacerlo, tienen esa habilidad. Pero el andar diario, cuando usted los conoce personalmente, ahí está el asunto. Cuando usted va y camina al lado de ellos, cuando no quiero juzgar a nadie, no soy el juez es el Señor Jesucristo. No, pero usted tiene que observar la vida de su pastor, tiene que observar la vida de su anciano, tiene que observar la vida de aquellos que le enseñan la palabra de Dios. No, tiene que ir a las casas de ellos, ver cómo está todo lo que él lo relaciona a él. Y no para juzgar, no es para juzgar eso, sino porque yo no quiero ser enseñado por una persona que no vive lo que predica. Si se da cuenta, hermano, nosotros tenemos que enseñar con el gozo que da el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser valientes, no cobardes, tenemos que ser valientes. Así le decía el apóstol Pablo, ustedes tienen que ser valientes. No, muchos son valientes en el púlpito, pero fracasan en la vida, en el hogar. ¿No? Ellos parecen tan vigorosos detrás del púlpito, pero después de que se cierra la puerta de su casa, son cobardes. Le temen a sus hijos, le temen a sus esposas. No tienen autoridad para establecer el orden. No, eso no tiene que ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios tiene que tener autoridad. Se tiene que imponer por medio del amor y por medio de la justicia de Dios. Se tiene que imponer. No se debe tolerar el pecado en la casa de un siervo del Señor, ¿no? Ahora, Pablo le decía a los ancianos, el Espíritu Santo no es solamente estar rendido y ser lleno en una reunión como la que estamos teniendo ahora, le decía el apóstol Pablo, sino que el Espíritu Santo es estar confiado, ¿no? Es estar confiado, es estar rendido, aún fuera de la reunión. Cuando estamos en nuestra casa, nosotros no tenemos dos facetas, una en el púlpito y otra debajo del púlpito, no. La misma responsabilidad que tengo detrás del púlpito la tengo debajo del púlpito, la misma. El mismo trato que tengo con los hermanos tengo que tenerla en mi casa con mis hijos y con mi esposa. No se puede estar de otra forma, ¿no? Bueno, muchos no lo alcanzan. Y hablar de estas cosas no es fácil, pero es lo que se tiene que hablar. Es lo que corresponde hablar, hermano, es así. El Espíritu Santo es nuestra guía en la vida práctica. El Espíritu Santo es el consolador de cada día para nosotros. Hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Y entonces
nosotros los que somos pastores, los que somos apóstoles, los que somos evangelistas, los que somos maestros, no todos, nosotros los que somos referentes, nosotros tenemos que conocerle al Espíritu Santo, ¿no? Nosotros tenemos que calzar la sandalia de Cristo, por así decirlo. Tenemos que calzar la sandalia de nuestro Señor, vivir como el Señor vivió. Por eso en 1 de Timoteo 4, ¿no? Versículo 12, Pablo dice: sé tu ejemplo a los que creen en palabra, en manera de vida, en amor, en fe y en pureza. ¿Vio? Tenemos que ser ejemplo. Eso le decía a los hermanos, el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, ¿no? Y eso es lo que el pastor Florian siempre enseña en la iglesia. El pastor Florian siempre enseña, da esos consejos a los siervos del Señor, ¿no? Yo lo he oído hablar así al pastor Florian, ¿no? Lo celoso que nosotros tenemos que ser como siervos del Señor. Bueno, y el pastor Juan Avellaneda también hablaba igual. Él esperaba que los hermanos fueran ejemplos a la grey del Señor. Y tenemos que darle valor a estos hermanos que hablan de estos temas. Tenemos que darle valor. Nos necesitamos acá en la Matanza, en Isidro Casanova, San Justo, La Ferrere, ¿no? Castillo, y bueno, y también el barrio Mirador, ¿no? Y tantos barrios, 22 de enero, el barrio La Palangana, el barrio San Alberto, en todos los barrios que usted vea por acá, ¿no? Tenemos que tener hombres que hablen estas cosas. Porque hoy cuando yo hablo de poner en orden la iglesia, no solamente hablo de poner en orden mi iglesia, que es la iglesia donde yo soy pastor, sino poner en orden todas las iglesias. La gracia tiene que llenar todo con la gracia del Señor. Si nosotros no solamente nos ocupamos de nuestra iglesia, si nosotros solamente juzgamos nuestra iglesia nada más, ¿no? Entonces nosotros limitamos el poder que Dios nos ha dado, la autoridad que Dios nos ha dado. Dios me ha dado autoridad para poder predicar el Evangelio en todas las iglesias. Pablo no solamente tenía autoridad en la iglesia de Roma, ni tampoco de la iglesia de Antioquía, o en la iglesia de Corintio, en la iglesia de Gálata, o en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Filipenses, Colosense. No, Pablo tenía autoridad en todas las iglesias. Y nosotros como siervos del Señor, nosotros no somos visita. Yo cuando voy a la iglesia de algún hermano no soy visita, yo soy parte de la iglesia. Soy un ministro de la iglesia, tengo autoridad para poder corregir aquellas cosas que no están conformes al orden divino, pero tengo que conocer el orden divino. Ahora, si yo solamente cuido mi iglesia nada más, no, si yo cuido y yo veo que en otro lugar se está cometiendo una falta, en otro lugar, en otra iglesia que se dice cristiana, en otra iglesia que se dice que es del mensaje de la justificación, y yo no corrijo eso, o no me enardo, o no me enciendo, ¿no? Si yo, bueno, que ellos se ocupen de ellos, nosotros nos ocupamos de nosotros. No es así. No es así, porque lo que ellos hacen nos perjudica a nosotros. Y por decir a nosotros les perjudica el Evangelio. Y por decir el Evangelio les perjudica el nombre del Señor Jesucristo. Pero pastor Encina, ¿qué podemos hacer? Y bueno, se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas. No, nosotros tenemos que levantarnos como defensores de la verdad. Nosotros tenemos que hacerle ver a aquellos que hacen las cosas desordenadamente, tenemos que levantarnos nosotros como ejemplo de vida y tenemos que hacerle ver que lo que hay con voz en trueno, con trompeta de Dios, tenemos que decirle que lo que están haciendo está mal. Está mal lo que están haciendo, que no es de Dios. Se saca tanto resumen o tantos edictos se saca para muchas cosas. ¿Por qué no podemos sacar un edicto que diga que lo que hace tal hermano o tal iglesia no es conforme a la palabra de Dios?
¿no? Porque hay muchas iglesias que están diciendo que son de la justificación, que son de la gracia, y están avergonzando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, practicando, fornicando, adulterando, robando, mintiendo, ¿no? Hermanos que no, como dijo Pedro, nadie los envió. Nadie los envió, pero ellos se pusieron ahí. Y ellos tienen que estar ahí. Jesús dijo que bueno que todos prediquen el Evangelio, ¿no? Pablo también dijo, yo me gozo que de alguna u otra manera el Evangelio es predicado, ¿no? De alguna manera yo me gozo en eso. Sí, nos gozamos, pero también tenemos que ver que el nombre del Señor no sea vituperado. Y Pablo corrigió eso. Pablo dice, vosotros que decís que soy maestro de niños, ¿no? Vosotros que decís que sois luz de los que están en tinieblas, vosotros que decís que son ejemplos para otros, ¿no? Y ustedes cometen fornicaciones, cometen robo, cometen hechicería, brujería, y bueno, tantas cosas, como dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo, porque no lo estoy diciendo bien. Y el Evangelio se tiene que presentar bien, hermano. Y dice Pablo, Romanos capítulo 3, dice, perdón, en el capítulo, no es el capítulo 3, el capítulo 2, dice, porque eres inexcusable, oh hombre, que quiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, por lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según la verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas, que tú escaparás al juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad. Y así Pablo los confrontó y le dijo, ustedes dicen en el versículo y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del puto juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, ¿no? Y dice la palabra de Dios, más a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo, ira, tribulación, angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Más gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios, ¿no? Entonces Pablo le hace ver a ellos. Ellos decían, acá está, he aquí que tú tienes sobrenombre de judío y estás reposados en la ley y te glorías en Dios. Sabes su voluntad y apruebas lo mejor e instruido por la ley. Y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la forma de la ciencia y la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurta. Tú que dices que no sea... ¿Qué estaba defendiendo el apóstol Pablo ahí? ¿Estaba defendiendo su iglesia local? Él estaba defendiendo el Evangelio. Él estaba confrontando a esas personas que se valían de la verdad para vivir falsamente, para vivir en la carne, para vivir haciendo la voluntad de los pensamientos, de los deseos. No, ¿a quién estaba defendiendo? Acá no hay límite de iglesia en este sentido. En este sentido, hermano. No, porque todas las iglesias deben predicar lo mismo, porque toda la iglesia tiene el mismo evangelio. Entonces, cuando se escucha de una iglesia que no predica la verdad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Lavarnos las manos?
No, tenemos que decir, no, hermano, no es correcto lo que usted estaba hablando, lo que usted está diciendo. No, usted no es conforme, no está predicando conforme a la verdad. Usted es un mentiroso, usted es un engañador, usted es un hipócrita. No, arrepiéntase, conviértase, vuélvase al camino. No, o lo vamos a dejar que siga así. Es fácil entonces. Es fácil, hermano. Por eso, pero un solo hombre no lo puede hacer. Necesita un ministerio. Se necesita que el ministerio de la verdad, de la iglesia verdadera, saque, no publique, no aquellas cosas que no están bien. Es así, hermano. Por eso hay puntos que nosotros tenemos que ordenar. ¿No? Los siervos de Dios no deben ser ignorantes de la voluntad de Dios, no deben ser ignorantes de la palabra de Dios, tienen que ser ejemplos a los que creen, ¿no? Tienen que ser ejemplos en amor, en fe y en pureza. Entonces nosotros, fíjese, si nosotros enseñamos, ¿no?, sobre el camino de la santidad, ¿no?, y enseñamos como la palabra de Dios dice que debe ser la santidad, entonces los hermanos nos van a reprender a nosotros cuando nosotros nos vivamos en santidad. Pero ¿qué hacemos? Mejor no enseñemos la manera de Dios para la santidad. No, porque si yo no vivo en santidad, los hermanos me van a echar en cara a mí, no, me van a acusar de que soy un hipócrita. Entonces no enseño la verdad. Enseño por arriba, y bueno, somos todos débiles. Y bueno, todos tenemos errores. Y bueno, es que todos somos así, y bueno, y contemplamos todo. No, pero cuando predicamos la palabra de Dios, cuando predicamos la verdad, Pablo le estaba diciendo a los ancianos de Éfeso, nosotros tenemos que hacerlo correctamente. Tenemos que hacerlo a través de nuestra vida práctica. No, tenemos que esforzarnos en creer lo que la palabra de Dios dice, tenemos que conocer la verdad. No, tenemos que predicar la verdad tanto verbal como práctica. Tenemos que hacerlo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no predican la verdad? Porque no viven conforme a la verdad. Y no les conviene vivir conforme a la verdad, porque así pueden seguir viviendo de la manera que están viviendo. Creyéndose siervos de Dios, son siervos de sí mismos. Se sirven a sí mismos. Y Pablo le decía a los hermanos, a los ancianos de Éfeso, esto no tiene que ser así. No puede ser así que ustedes enseñen así. Estaba aconsejando, porque Pablo sabía que no iban a volver a ver el rostro de él. Pablo sabía eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender lo que es predicar la verdad. ¿Cuándo predico la verdad? Cuando la vivo. No cuando la hablo, cuando la vivo. ¿Cuándo soy un siervo de Dios? Cuando vivo lo que hablo. Que el Señor me ayude. Oren mucho por mí, hermano. Yo soy el más débil de todos los hombres. Cuando vivo la palabra. No, entonces soy un siervo de Dios. ¿Cuándo soy un siervo de Dios? Cuando lo puedo demostrar. No cuando hablo como un siervo de Dios. Muchos hablan como un siervo de Dios. Yo en la calle cuando salgo a vender me encuentro con muchas personas, ¿no?, que conocen el lenguaje, que imitan, son imitadores del lenguaje, de la postura. Pero no, nosotros no somos así. Nosotros realmente mostramos lo que es real. Nosotros no somos actores. Nosotros no actuamos. Nosotros verdaderamente somos reales, no siervos del Señor. Y entonces Pablo le decía a los hermanos en Hechos, vamos a volver a Hechos, a los ancianos de Hechos, qué maravilloso este consejo que Pablo le da a los ancianos. Y le dice en el versículo 29, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar detrás de sí los discípulos. Por tanto, velad, dice, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
¿no? El trabajo de un apóstol, ¿no? Aconsejar a los hermanos, ¿no? Por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar y de aconsejar, de instruir a los hermanos. A cada uno de ustedes yo los instruí, le decía el apóstol Pablo. Ustedes fueron enseñados por mí, yo los instruí, no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. Eso es lo que el apóstol Pablo decía a los hermanos. Y es como nosotros como padres, si nosotros solamente le enseñamos por la palabra a nuestros hijos, pero no le enseñamos con el ejemplo, entonces la palabra se va a hacer vana, no va a producir nada. Nosotros tenemos que enseñar como padres con la palabra y con el ejemplo, con la realidad. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Gloria al nombre del Señor. Podríamos leer en el capítulo 14, versículo 3 del libro de los Hechos, hermano. Dice, mas los judíos fueron incrédulos, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor. ¿Vio, hermano? A la palabra de su gracia. A la palabra de su gracia, el cual es poderosa, o poderoso, Dios, ¿no? Dios es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados, ¿no? Para sobreedificar y daros heredad. ¿Cuál es la intención de la gracia? Sobreedificarnos y darnos la heredad con todos los santificados. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Eso le decía a los ancianos. Oh Señor, que Dios nos guarde, que nosotros no podamos estar codiciando, no, nada que tengan los hermanos. No, que no codiciemos nada de lo que ellos tengan. Que el Señor nos ayude de eso, hermano, porque eso siempre está, el enemigo siempre está alrededor del siervo de Dios para que sea codicioso. Que el Señor nos ayude, primeramente a mí, hermano, oren mucho por mí. Ante vosotros sabéis que para lo que me han sido necesarias, las cosas que me fueron necesarias, decía Pablo, y a los que están conmigo, estas manos me han servido, ¿no? Fíjese, Pablo trabajaba con sus manos, dice, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Gloria al nombre del Señor. Y eso en el capítulo 18, 3, dice Pablo, en el 1, pasadas estas cosas, Pablo partió a Atenas y vino a Corintio, y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, se vino a ellos, porque era de su oficio. Pasó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tienda, y disputaban, era hacer tienda, es decir, que él trabajaba con sus manos, el apóstol Pablo, ¿no? Gloria, entendamos que la iglesia no estaba formada completamente en aquel tiempo. El pastor siempre empieza trabajando, el pastor joven, el pastor que recién comienza, él, por no tener tantas almas en la iglesia, por no tener una cosecha de almas abundante, entonces trabaja. Después, con los años, el pastor, Dios le bendice y le enseña bien a los hermanos, y los hermanos aceptan la enseñanza del pastor, y entonces el trabajo del pastor es la predicación, es la lectura de la palabra, la oración. El trabajo del pastor es visitar a los enfermos, visitar al caído, levantarlo. Ese es el trabajo, pero al principio es un trabajo material también el pastor, ¿no? Después los hermanos aprenden por la palabra el sostén del pastor, que es bueno sostener al siervo de Dios con su diezmo, con su ofrenda. Aprenden, y entonces el pastor tiene más tiempo en las cosas espirituales. Eso, y en tanto que los hermanos entiendan sobre la voluntad de Dios, sobre la ofrenda, sobre el diezmo, todo eso, entonces el pastor tiene más tiempo, pero si no, tiene que trabajar. Si el pastor no es sostenido por la iglesia, tiene que trabajar el pastor, ¿no?
Y bueno, y Pablo trabajaba con su mano, dice él. Estas manos me fueron no suficientes. Estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventuradas cosas es dar que recibir. Fíjese, más bien, bienaventurada cosa es dar que recibir. Pablo lo tenía. ¿Y cómo iba a dar si no tenía? Entonces, como no lo recibía de ningún lado, él se ponía a trabajar. Y cuando él trabajaba, daba lo que tenía necesidad. Entendamos que Pablo no tenía familia, que él no tenía esposa ni hijos. Bueno, ahora, ¿qué me dice usted de un pastor que tiene hijos? Que tiene 4 o 5 hijos, que tiene una esposa. Él tiene que trabajar para su familia hasta que se forme la iglesia, ¿no? Después, bueno, los hijos van creciendo, ¿no? Y entonces los hijos ya van trabajando también, hacen su vida. Y bueno, ¿quién sostiene al pastor? La iglesia. Los hermanos los entienden, porque los hermanos que entienden que es mejor dar que recibir, pero hay algunos que no lo entienden. Hay algunos que dicen todo para mí, todo para mí. Y bueno, pero y se pueden comprar coches, se pueden comprar casas, pero en lo espiritual, ¿cómo andan? En el crecimiento del desarrollo del hombre espiritual, ¿cómo andan? ¿No? En el amor y en la compasión. ¿No? Es mejor dar que recibir. Eso, los que lo practican, hable con un hermano que lo practica, con una hermana que lo practica y usted va a quedar maravillado. ¿No? Porque decía el pastor Cabral, ¿no? Yo nunca le pude ganar a Dios, dice. Porque cuando yo doy 20, dice el pastor Cabral, el Señor me da 100. Y si yo doy 100, el Señor me da 200. Y si yo doy 200, el Señor me da 500. Nunca le puedo ganar a Dios, dice el pastor Cabral. Y eso me maravilló. El Señor bendiga a su siervo. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, tenemos que aprender de estas cosas. ¿No? ¿Y usted cómo va a saber que es mejor dar que recibir si nunca da? Si es mezquino. ¿No? Pero usted no tiene que dar lo que usted quiere, sino lo que Dios le pide. ¿No? Porque muchas veces usted da lo que le sobra. ¿No? Llevado por un sentimiento humano. Cuando usted da llevado por un sentimiento humano, un pensamiento humano, no tiene recompensa del lado de Dios. Usted da cuando usted es bendecido por Dios, cuando usted da conforme, cuando Dios le pide. Y Dios muchas veces nos pide, ¿qué le pidió Dios a Abraham? Lo que más amaba. Lo que más amaba Dios le pidió a Abraham. ¿Qué le pidió a Ana? Lo que más amaba. Y así Dios nos pide lo que más amamos. Alabado sea el Señor. Y entonces es mejor dar que recibir. Pero muchos más hermanos no lo entienden a eso. Pablo lo entendía. Muchos ancianos que estaban ahí tampoco tal vez lo entendían. Porque si lo hubieran entendido, Pablo no hubiera trabajado materialmente. Pero bueno, gloria, esa es una interpretación, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y en todo he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Fíjese, oró con todos ellos. ¡Qué maravilloso! No que el siervo del Señor ore con sus compañeros, porque los ancianos eran compañeros. Qué lindo que haya un ministerio donde el pastor o el apóstol ore con todos los hermanos. Yo le digo que el ministerio más grande no es el apóstol, en este tiempo, ¿no? Mayor que el apóstol puede ser un pastor, puede ser un maestro de la palabra, porque el apóstol es un enviado nomás, un enviado. El mayor ministerio que hay hoy es el pastor. Hoy, el ángel de la iglesia, el pastor. Él es el mayor ministerio de hoy. Antes era el apóstol, porque los apóstoles iban con... No había quienes llevaron el mensaje de la palabra de Dios. No había obreros, no había diáconos. Bueno, pero después empezaron a formarse. Y Dios... pero los apóstoles eran los encargados de llevar el evangelio del reino y el evangelio de la gracia, los apóstoles. Y eran los más importantes, los grandes apóstoles, dice el apóstol Pablo.
Pero hoy en día no ocurre así. Hoy un apóstol es un enviado, un misionero, como le llamamos nosotros, como se llama hoy día la iglesia. Bueno, entonces hubo un gran llanto cuando se pusieron a orar de rodillas. Vio, como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, hermano. Aleluya, gloria al nombre del Señor, de rodillas, gloria a Dios. ¿No? Como dice la canción, de rodillas es mejor. De rodillas se puso y oró con todos ellos. Los otros se habrán puesto de rodillas también. Y todo ahí de rodillas. Entonces hubo un gran llanto. Hubo un llanto ahí, un llanto por la despedida. Un lamento porque sabían que Pablo no lo iban a volver a ver más. Que eran las últimas palabras que el pastor le decía a ellos. ¿No? Y ellos se sintieron tan angustiados y lo amaban tanto al apóstol Pablo, lo amaban entrañablemente, porque ellos conocían el beneficio que ellos habían recibido por medio de su evangelio. ¿No? Lo amaban tanto. Y echándose en el cuello de Pablo le besaban. Aleluya. Gloria a Dios, le besaban y le besaban al apóstol Pablo, le abrazaban y le besaban al apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Y en la legalidad, vio, esas cosas no existen. Yo cuando conocí Pueblo de Amor en la iglesia del hermano Juan Avellaneda, todo el mundo se abrazaba y se besaba, se abrazaba y se besaba. Yo daba la mano nomás, para el Señor, hermano, el Señor le bendiga. Y para mí estaba hasta ahí nomás, pero los hermanos venían y me abrazaban y me apretaban. Siervo del Señor, Dios le bendiga. Y yo no sabía lo que era el saludo. Gloria a Dios. Señor bendiga a los hermanos de Heredero de Dios es a todos los hermanos de Pueblo de Dios, de Pueblo de Amor que fueron discípulos del hermano Juan Avellaneda. Dios bendiga a todos. Gloria a Dios. Y fíjese, lo abracé, lo apretaban. El pastor Cabral tiene esa costumbre. No, esa costumbre, porque él le fue enseñado ahí. Entonces él se echa sobre uno y lo abraza y lo aprieta y le da un beso, un óculo santo. Y lo hace sentir a uno tan bien, lo hace sentir a uno tan amado, tan querido, que da gusto encontrarse con el hermano. Y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no habían de ver más su rostro, y la acompañaron hasta el barco, hasta el navío. Lo acompañaron hasta ahí, hasta cuando tomaron. Y me imagino el lloro que habrá sido eso. Muchas veces en mi viaje misionero, yo iba a la estación de tren, porque esperaba a algunos hermanos que venían y otros se iban. Y miraba a las personas que se iban, que eran natural del pueblo, venían para la capital federal de Argentina, y la gente lloraba a cántaro, hermano. ¿Cómo lloraba la gente por la despedida de aquellas personas que amaban? Lloraban, tristemente lloraban. Aleluya, gloria a Dios, esas cosas son preciosas experimentar, hermano. Esas cosas nos hacen sensibles, nos hacen, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando usted se despide de una persona, usted queda sin esa persona y sin sus beneficios. ¿No? Esa persona que usted ama, ¿y quién le va a atender ahora? ¿Quién le va a hablar? ¿Quién le va a prestar atención como esa persona? ¿Quién le va a brindar lo que ella le brinda? Entonces uno se despide, pero es un dolor muy grande, muy grande. Y ellos lo entendían así. Por eso, hermano amado, aceptar, mirar a los siervos de Dios que les enseñan la palabra del Señor. No, mirar a su pastor, mira a su pastor y ámelo, dele valor. Algún día no va a estar. Algún día se va a ir, no va a estar más. Y bueno, y eso es así, la vida es así. Entonces ámelo ahora a su pastor, ámelo y dígale, pastor, lo amo mucho, ¿no? Y abrácelo y hágale sentir su amor, su afecto, ¿no? Y lo que somos compañeros también. Y el tiempo pasa y bueno, y hay que irse, y bueno, y quedan los que nosotros hemos instruido y hemos capacitado.
El Señor bendiga grandemente. Para eso falta mucho. Acuérdese que el Señor nos dio 120 años de vida. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Gracias por su palabra que nos produce tanto gozo, que nos produce tanto gozo, tanta esperanza. ¿No? Pero qué bueno este consejo, qué bueno que veamos estas partes de la Escritura para poder hacer lo mismo entre nosotros. Mañana vamos a estar de 7 a 8, hermanos. Mañana es viernes, mañana primero estamos a la mañana. Estamos de 10 a 11 de la mañana y después estamos estoy yo en la primera hora, estoy yo con mi programa y después sigue, en el mismo programa sigue el hermano Nicolás, el diácono de la iglesia. El Señor bendiga a nuestro hermano Nicolás y los esperamos mañana a la mañana de 10 a 12 del mediodía. Y a la tarde estamos de 7 a 8. Tal vez yo digo no, porque si hago a la mañana, tal vez a la tarde no, para poder preparar bien el mensaje del día sábado. Bueno, eso lo veremos, hermano. También no se olviden, hermano, hay muchos hermanos que no producen el mensaje. No, hermanos, estoy hablando de hermanos. Produzcalo, compártalo con sus amigos, compártalo, reprodúzcalo al mensaje. No, para que esta palabra corra, porque esta palabra, la intención es que corra, que llegue a otros oídos, que lleguen a otras personas que no conocen el mensaje de la gracia. Compártalo con todo. Invite a sus amigos a escuchar el programa. Y si le gusta, tal vez también él lo va a compartir. Y si usted no está inscrito en la página se llama Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. El Señor le bendiga, hermano. Y vamos a orar y nos vamos a despedir. Señor, estoy delante de tu presencia, agradeciéndote esta hora de programa. Te pido tu bendición en esta noche, que nos guardes y nos protejas. Que mañana podamos amanecer con salud, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.